Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Cápsulas. Hoy con Tommy tenemos un gran placer de tener una charla sobre psicología y psicoanálisis y tenemos una persona ideal para este caso como es Francisco. Eh, ¿Querés presentar? ¿Querés contarnos un poco acerca de tu vida? No sé, te dejamos a vos la palabra. Bueno, gracias por la invitación, Fede, Tommy. Me llamo Francisco, soy psicólogo. Eh, Primero estudié licenciatura en administración por mandatos. Yo me daba cuenta que no era lo que me gustaba, pero lo seguí, lo terminé. Trabajé en una empresa un par de años y me di cuenta que, algunas cuestiones mías que necesitaba no tenían, tanto a Excel y demás, lenguajes así de programación que no me copaba tanto, y las cosas que sentía que podía dar no eran necesarias en ese puesto. Pasé por recursos humanos, que pensé que era lo que me iba a gustar. Luché por cambiarme ahí. Cuando me cambié, ahí fue cuando me di cuenta que en realidad no, todo lo contrario. Entonces ahí empiezo a estudiar psicología por segunda vez, porque me había anotado en psicología después de salir de la escuela. Y bueno, no me animé a continuar, empiezo administración. Y entonces ahora, ya de más grande, empiezo a estudiar psico. Y bueno, me doy cuenta que iba por ahí. ¿Cómo fue todo ese proceso de cambiar de carrera? No cambiar, ya habías terminado y arrancar otra carrera. Eh, y fue como un salto de fe. Eh, no fue sin angustia, sin duda. Algunos mensajes de gente querida o de familia que no incitaban tanto al cambio. Entonces, otras personas sí, ¿no? Guille y Germina, mi pareja, que me bancaba en esta cuestión. No, para mí tenés algo que va por ahí. Eh, Así que... Y además me parece que el cambio fue gracias a mi recorrido en mi propio análisis. Entonces yo me empecé a dar cuenta que había eh, una, una disciplina, el psicoanálisis, que podía ayudar a personas como yo en ese momento, que no sabían bien lo que querían, que el deseo creo que no estaba tan claro, estaba así muy claro el deber ser. Eh, y bueno, ese recorrido que empecé a hacer con mi terapeuta de ese entonces, me ayudó muchísimo. La verdad me ayudó a poner en juego ciertas estructuras que tenía, y a ver si me representaban o no tanto. Qué de lo que tenía de mis viejos me quería quedar y que no. Claro. Claro. ¿Y sentís que ya hoy en día, estando, bueno, o sea, después un poco ir avanzando acerca de tu vida, digo, pero sentís que estás conforme con la decisión que tomaste, haber dado ese salto de fe, valió la pena? Valió todo la pena, sin duda. Sí. Recién ahora, hace poco tiempo que me doy cuenta que valió la pena, pero sí, al principio era más un proyecto, porque, digamos, tuve que seguir estudiando, y en un momento, viste, qué sé yo, tenía menos plata para salir con mis amigos, cosas que ahí sí, era más un proyecto, a ver si se daba, a ver si después me gustaba, siendo psicólogo, ejercer, no Claro. salir de la zona de, bueno, fui paciente, ahora soy psicólogo, soy analista. ¿Cuándo me convertí en analista? Si es que lo soy, ¿no? Eh, ¿Y la primera llama de la psicología fue el hecho de vos ser analizado o crees que vino por otra parte? Esa fue la primera llama, sin duda. Fue. Yo cuando tenía, ponerle 16, me acuerdo que me inhibía mucho antes de situaciones de presión, donde, por ejemplo, yo jugaba mucho al handball, me encantaba, jugaba federado, y la verdad que el día previo al partido la pasaba mal. O sea, la pasaba mal porque sabía que al otro día no iba a meter todas las pelotas en el ángulo, y ver cómo fui lidiando con eso con mi terapeuta fue lo que, como esa llama de decir, mirá, tiene una explicación, se puede cambiar. Esa cuestión también de, no estoy loco, ¿no? Claro. Como O también hay otros como yo, ¿no? Claro. También hay puede otros ser. como yo.
Hay alguien que explicó este padecer. Entonces, creo que eso fue la primera cuestión que dije, qué interesante. Claro. ¿Querés ya adentrarnos un poco en la psicología, el psicoanálisis? Dale, de una. ¿Qué es la psicología? ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, a ver, yo creo que la psicología tiene muchos objetos de estudio, no es lo mismo estudiar la conducta que estudiar el inconsciente, eh, o no es lo mismo estudiar la dinámica familiar, depende en qué nosotros queremos observar en detalle. El psicoanálisis observa con detalle el inconsciente, que es una, no sé si una creación de Freud, pero una formalización de Freud sin duda, que nos permite pensar la conducta humana y los pensamientos y las emociones también desde otra perspectiva, que es la perspectiva del inconsciente. Claro. Y sentís que quizás la parte del psicoanálisis, por ahí en cierto sentido, se la toma menos en serio por no estar quizás tan sustentada con pruebas, sino que es más una pseudociencia o, digamos, eso cómo se ve dentro del mundo de la psicología. Bueno, está muy buena esa pregunta porque es una gran crítica al psicoanálisis que me acuerdo que en la Facu de Psico de la UBA, que es cierto que tiene un plan de estudios marcadamente, o al menos una gran parte es ligada al psicoanálisis, nos decían el circoanálisis, porque, porque el psicoanálisis es como una oda a la subjetividad, no a encontrar leyes matemáticas en tanto a la conducta. Lo primero que pensamos es que somos demasiado complejos como para entender todos los casos juntos. Nosotros tenemos ciertas estructuras que obviamente compartimos, como nuestra relación al otro, cuando estamos indefensos, ¿no? Eso el psicoanálisis habla mucho, la diferencia entre que nosotros tenemos entre la pulsión, es decir, lo que sería el instinto nuestro a través de nuestra relación con el otro, y los animales que vienen con con algo ya sabido, como un saber. Nosotros siempre en la facu nos decían como piensen en aquellos animales que nacen y que prácticamente gracias a este saber instintivo pueden depender de un otro. Nosotros no, nosotros tenemos que tener alguien que cumpla la función, lo que nosotros le decimos, no sé si el psicoanálisis le dice así, pero se le dice cuidador primario. Me acuerdo que nos contaban que un poco habla eso de las funciones primarias que tiene el otro en su función materna y paterna. Lo hablamos desde el psicoanálisis, una madre suficientemente buena, un padre sería como la interdicción, la prohibición, pero a su vez la protección, ¿no? Como ciertas cuestiones que nos marcan, nos libidinizan, nos cuidan, nos reinterpretan el llanto, nos cambian el pañal, nos dan de comer. Entonces, bueno, esas me parece que es una de las cosas que hace que el psicoanálisis busque esas personas que encarnaron a ese gran otro de los primeros cuidados, que nos salvó de esa indefensión originaria. Entonces, somos seres sociales, tenemos una historia, hay que ir a ver de esa historia qué quedó ahí con una cicatriz a medio cerrar, y revivir, o sea, un poco la historia del paciente, lo que el paciente quiera contar. Eso también lo charlábamos hace un momento, fuera de cámaras, ¿no? El hecho de dónde empieza un análisis, qué es lo que un paciente habla en análisis, qué nosotros tratamos de puntear. Pero bueno, para terminar de contestarte, sí, la verdad que nos acusan de pseudociencia. Freud tiene un espíritu científico extraordinario, si bien no es una ciencia per se, me parece, no desde el punto de vista del método experimental, pero sí tiene métodos muy rigurosos para estudiar el inconsciente. Se habla un poco del psicoanálisis como una materia artesanal, si se quiere, en su práctica. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me parece que es eso. Es una artesanía porque vos no... Creo que la revolución freudiana está en darle la palabra al paciente. O sea, nosotros no somos el típico médico que tiene el saber. Nosotros lo que hacemos es ayudar a desplegar en el paciente ese saber no sabido, ese saber reprimido. Entonces, oyendo algunas cuestiones, puntualizando lapsus en su discurso, pidiendo sueños, pidiendo asociaciones, la regla fundamental para el paciente, que asocie, que hable, más allá de que considere que pueda ser una estupidez, que pueda ser algo nimio o algo ofensivo para él, para el analista, para X persona, se lo incita a que hable. Esa es la única regla que necesitamos del paciente, que esté comprometido a hablar, a venir y hablar. Y para el analista, por el otro lado, tener lo que dice Freud, una atención parejamente flotante, es decir, tratar de... Hay algo de la intuición en el analista, que no es tomar todo por igual, pero a su vez intuitivamente pescar donde hay una palabra que conlleva un afecto particular, empezar a intuir que detrás de eso puede haber una historia no cerrada, como... Me parece que ahí está lo artesano, en que nosotros a priori no sabemos nada. Lo que vamos a hacer es, escuchando al paciente, escuchando sus sueños, sus asociaciones, bueno, ver si podemos construir algo. Y la otra regla, me parece importante, del analista es la neutralidad, es como una cierta destitución subjetiva, es como nosotros no somos quienes de juzgar el deseo del otro, no somos quienes. Digamos, no es una cuestión de moral el psicoanálisis, no es una cuestión de qué está bien y qué está mal, siempre eso es subjetivo al paciente. Para un paciente puede ser bueno casarse y para otro no, por ejemplo. Y también se habla mucho, ¿no? De, por ejemplo, nunca ir a un psicólogo o un terapeuta que tenga algún tipo de relación con vos, ¿no? Que sea un, no sé, conocido o algo, eso siempre no se recomienda, ¿no? Exactamente, al menos desde una parte del psicoanálisis, porque obviamente hay varias escuelas, si quieren después podemos hablar de eso. O sea, Freud es el padre, pero después hay otras escuelas que, por ejemplo, la francesa, Lacan, es fundamental la relectura que hace, Melanie Klein, también la escuela inglesa, Bion, pero la verdad que no puedes atender a alguien conocido, al menos desde una parte del psicoanálisis, porque eso conllevaría de que vos no puedes ser neutral. Básicamente es eso que era la ley que hablábamos recién. Claro. Está bien. Bueno, ahora podemos pasar un poco a cómo es una charla del psicoanálisis, tan inconsciente, una parte fundamental, si quiere plantear un poco sobre qué es, cómo funciona. Ok. Bien, Freud postula el psicoanálisis a partir de la histeria. Creo que el psicoanálisis viene a dar respuestas a algo que la ciencia médica en ese entonces no podía dar, que era el padecer histérico. En general en ese entonces eran mujeres que se las consideraba locas realmente, o delirantes, o que estaban, en realidad no tenían ese padecimiento que acusaban. Y bueno, me parece que a partir de ahí Freud entiende, vía su pasantía con Charcot, ve que hay un grupo psíquico segundo, que es el inconsciente, ¿no? Así lo llama por primera vez. Hay una escisión de conciencia, es decir, hay una representación, Freud le dice, inconciliable con nuestra moral, con nuestro yo, con nuestros diques morales, que hace que nosotros nos reprimamos un deseo. ¿Por qué? Porque no nos identificamos con ese deseo. Por ejemplo, hablábamos lo de la rivalidad con un hermano. Eso me parece que está claro. Saliendo del Edipo, que es como una de las cosas más conocidas del psicoanálisis, del lado del varoncito, Freud dice el amor a la madre y la ambivalencia hacia el padre, que lo querés derrocar, por eso habla de la fantasía de parricidio, matar al padre para quedarse con la madre. Eso sería como muy, muy breve el conflicto edípico. Me parece que bueno, que hay que trabajar con eso, esa cuestión que se reprime. Decían en relación a los hermanos que nosotros
justamente la rivalidad, la ambivalencia para el psicoanálisis es inevitable porque estamos compartiendo nuestro lugar frente a nuestros padres, con nuestros hermanos. O sea, entonces ahí hay algo de una instinto, o sea, pulsión en realidad. Si dijera instinto, en la facu me matarían, porque es algo más ligado a nuestro lenguaje, a la cultura. Entonces sería justamente empezar a trabajar esas cosas que hacían que odies a tu hermano. Si bien lo amás, también hay una parte que lo querés cagar a trompadas. Claro, obvio. Y digamos, en cierto sentido, cuando un paciente entra a un consultorio, quizás todo esto no lo sabe, ¿no? O sea, creo que la gracia está también en, de a poco, con esto que decíamos de como un trabajo artesano, ir encontrando este inconsciente. Muchas veces se habla también una imagen casi como de un iceberg, ¿no? Que es lo que está abajo de la superficie. Eso, Sí. ¿cómo sentís que se puede conectar a través de la libre asociación el inconsciente con el consciente? Bueno, muy bueno. Sí, lo del iceberg está súper mencionado en Freud. No sé si, bueno, puede ser que Freud lo diga, no recuerdo dónde, pero es algo que sí, nosotros, la punta del iceberg es la conciencia. Y todo la estructura que está debajo y sostiene a la puntita es justamente algo que el paciente no tiene idea. Eso es lo que viene a buscar, a por qué estoy sometido o tomado por un determinado síntoma. ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy llorando? La angustia es algo que el psicoanálisis se encarga bien de decir, no tiene representación, o sea, es puro afecto, es un estado afectivo y placentero que, lo podemos aminorar llorando, gritando, pero hay algo en el encuentro con el analista empezar a suponer que hay causas detrás de eso. Freud es determinista en ese sentido, el síntoma está determinado por múltiples aspectos, pero me parece que eso es lo que propone el psicoanálisis, que es maravilloso. La cuestión de pensar al síntoma como algo como no resuelto, nosotros le decimos una satisfacción sustitutiva, algo con el cual el yo se acontenta, es una satisfacción a medias, paradójica, que le trae padecer a la persona, que básicamente no puede estar en el momento presente, sea el síntoma que sea. Claro, y la gracia también es, en cierto sentido, esto de que decías que era un poco determinista, ¿no? Por ahí, no sé, la situación familiar, cuando, no sé, uno tenía 2, 3 años, por ahí lo marca para el resto de su vida. Pero a través del psicoanálisis, ¿la idea es poder revertir eso, o Freud o el psicoanálisis en sí ya lo da como imposible? Está muy bueno. Hay algo que por estructura es imposible. Freud lo va a ir viendo a lo largo del desarrollo de su doctrina. No es lo mismo el primer Freud de la interpretación de los sueños que, el del más allá del principio del placer, donde hay algo que tiene que ver con lo incurable. Pero sí, me parece que quiere ir a pescar eso, el psicoanálisis, que todavía está operando en la realidad. O sea, hablábamos del inconsciente y cómo se manifiesta. Las formaciones del inconsciente, ¿no? Algo que Lacan retoma, Freud habla en Psicopatología de la Vida Cotidiana, dice acerca de los fallidos, los lapsus, ¿no? Que hay un desencuentro entre el sujeto del inconsciente y el yo, que es lo que un poco vos decías. Nosotros tenemos que traspasar la barrera del yo, ¿cómo lo hacemos? Asociando, porque si uno viene racionalizando lo que quiere hablar, es como que no se deja realmente atraparse por esa cuestión que nosotros creemos en el psicoanálisis que hay algo como que nos habita, que es el otro, lo que decíamos de aquel que encarnó las funciones más importantes del cuidador primario. El inconsciente es el discurso del otro, sería el discurso de los padres, ¿no? Lo que los padres consideran. Estoy quizás a veces siendo muy ambicioso con tratar de explicar algunas cosas, quizás no estoy siendo muy No hay problema. digamos es también para, como habíamos charlado, ¿no? Tratar de llevarlo lo más a la vida cotidiana posible. ¿Cómo es el momento en el que vos o un psicoanalista encuentra ese problema que había en el inconsciente y se lo quiere llevar al paciente? ¿Cómo es? O sea, cuenta primero el paciente que vos... Sí, eso está muy bueno porque es un laburo de inconsciente donde vos intuís algo. Por eso es que nosotros en realidad no es que sabemos. Sí, tenemos algunos axiomas, pero el paciente se le dice, no es una cuestión autobiográfica cuando empieza un paciente, o sea, vos simplemente le decís, ¿por qué está acá?
Claro. El motivo de consulta. Y puede ser cualquiera, no es que vos le preguntás a ver, se le puede hacer lo que se llama anamnesis, que vos le preguntás, digamos, bueno, ¿cómo fue tu relación con tus viejos de chico? O cosas que se hacen más con niños. Pero un paciente adulto en general es, bueno, viene o vía el síntoma o vía la angustia en general. No entiende, no tiene herramientas. Yo siento que la vida le propuso una situación estresante, traumática, con las cuales no puede lidiar, no tiene respuestas. Entonces, ¿qué hace? Llama a un profesional para que lo ayude. Claro. ¿Y le encuentra él la respuesta? Esa es la idea. Esa es la idea del psicoanálisis. O sea, la idea es que cada paciente pueda comprender que de dónde viene el síntoma, o al menos plantear un escenario posible, tratar de que la angustia esté marcada, o sea, no sea algo que sea avasallante, tratar de ponerle representación, algo de lo simbólico a todo eso afectivo que decíamos, que es un penar de más, es como algo de pasarla como el culo, de no poder, no sé, disfrutar una película, una charla amistosa. Así que me parece que el paciente pueda lidiar con la situación de la mejor manera posible. Freud dice mudar una miseria neurótica a un infortunio corriente. Es decir, la vida se nos van a morir los seres queridos. Argentina somos vasallos de la realidad exterior, en este caso de nuestro país. Todas esas cosas nos provocan angustia. El tema es que la angustia, en este caso, no sea por una miseria propia, miseria neurótica en el sentido de como que está más en nuestra cabeza. Al fin y al cabo el psicoanálisis tiene un montón de conceptos, pero básicamente es no te hagas la vida más difícil, tomátelo con soda. Básicamente si un paciente se puede tomar con soda las cosas, empieza a entender, tiene herramientas nuevas de por qué tiene ciertos patrones de conducta, ya con eso estamos satisfechos, como me parece. Y el paciente cuando entiende por qué son sus problemas, ¿cómo es ese momento? Porque hablamos antes de que se puede solucionar, pero en el caso de un hermano, si vos te peleás con tu hermano inconscientemente por el amor de tus padres, no es que vas a ir, lo vas a cagar a trompadas, sino cómo se podría solucionar. En el mejor de los casos no lo cagas a trompadas. ¿Cómo lo solucionás? Por ejemplo, algo personal que me tocó con mi hermano Nico es que yo traje un Wolf a casa, un perro, nuestro perro, y de repente empezó a elegirlo a mi hermano. Y yo tuve cómo lo trabajé, por suerte no digamos, esa rabia que tenía contra mi hermano de que él era el elegido por la persona que yo quería que me elija a mí, o la persona, no, el Wolf. Me parece que lo trabajé justamente llevando a terapia algunas cosas en relación a mi relación con mi hermano, y vía el analista pudimos descubrir que, bueno, que quizás iba por el lado más de lo que comentábamos de nuestra relación con los viejos. Me parece que el objetivo del psicoanálisis es poner en la misma dimensión lo consciente con lo inconsciente, y después hay que ver si el paciente quiere lo que desea. Es decir, vos deseas algo inconscientemente, en este caso disputarle el lugar de compañero de Wolf. Lo disputé con mi hermano, o sea, esas ganas de disputarlo, lo puse en el plano consciente y de repente dije, no, bueno, mi hermano se lo ganó. Mi hermano Nico se lo ganó, ¿por qué? Porque lo saca a pasear más, porque lo hace más feliz, lo que sea. Entonces, me parece que la idea es como agarrar esa reacción que está a punto de venir y empezar a ponerle palabras. Por eso se le dice al psicoanálisis que es una cura por la palabra. Es el medium del psicoanálisis, es la palabra instaura un lugar de escucha. Entonces, hablando, me parece que dialogando y tratando de entender qué hay detrás de esa presunta rivalidad puntual. Yo creo que
el psicoanálisis enseña que puede haber otra rivalidad que esté en realidad desplazada en esta. Claro. De hecho, para el psicoanálisis es toda una gran revisión. La relación con el terapeuta, que Freud le dice transferencia, lo llama así porque vos en la persona del médico, o en este caso del psicólogo, transferís tus modos de amor de la infancia. O sea, yo me relaciono con amigos probablemente con cómo me relacioné con mi hermano. Y si tengo más o menos solucionado el tema con mis vínculos arcaicos, originarios, mejor me va a ir en mi manera de relacionarme Claro, entonces la transferencia es esa energía del síntoma que ponemos en el síntoma, ponerlo a disposición del analista y que se crea, Freud dice, una neurosis, pasa de una neurosis vulgar a una neurosis de transferencia, donde pasamos a ocupar nosotros un lugar primordial, y ahí está la responsabilidad, un lugar primordial para el paciente que por ahí tiene que ver con un lugar que debe haber ocupado o el padre, o la madre, o un tío importante. Entonces por eso me parece que el psicoanálisis habla mucho de esta cosa que se repite, como que el ser humano tiene algo de tropezarse con la misma piedra y ver, desandar un poco eso. Y hay, digamos, por ejemplo, cuando hablas de este caso, ¿no? Casi de celos con el perro, ¿no? Pero digamos, él, en Freud, con el psicoanálisis, se considera que quizás hay emociones positivas y negativas, o es todo, digamos, emociones neutras. O sea, es decir, por ejemplo, ve que vos estás sufriendo a través de la envidia o los celos. Digamos, ¿hay que combatirlo o en realidad, digamos, todo termina siendo útil al fin y al cabo? Yo creo que todo termina siendo útil, excepto que esa envidia me haya llevado a desafiar a duelo a mi hermano. O sea, claro. En ese caso, bueno, esa envidia no la pude trabajar. Es algo innato o sea, también es raro decir psicoanálisis de innato, porque el psicoanálisis considera que no hay nada en sí que nos defina, perdemos el momento en el que nos encontramos con el lenguaje, medio que perdemos esa esencia, pero me parece que se puede trabajar y que sí es, digamos, creo que esa envidia se puede llevar a algo mucho menos. La envidia, por ejemplo, es una emoción, como vos decías, esto de neutra. No, para el psicoanálisis hay emociones positivas y negativas ligadas a lo que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que es como el último dualismo de Freud, que es donde presenta esta necesidad del hombre de reducirse a las cenizas, o sea, a lo inorgánico, un retorno al inorgánico. Es como si la pulsión de vida es cohesión, o sea, por eso cuando vos llamás a un amigo y te querés juntar, pulsión de vida, esa tendencia a la agresión que tenemos, instintiva también, de destrucción, tanto a nosotros, masoquismo, como al otro, sadismo, me parece que son emociones, sin duda que son negativas. La envidia es la inscripción, eso habla Melanie Klein, que habíamos dicho en la escuela inglesa, envidia y gratitud habla de ella, que a mí me gusta mucho porque es llevar al psicoanálisis muy al terreno de la vida cotidiana. Si estás envidioso, no, o sea, estás en ese entonces como lo que sería la pulsión de muerte en estado un poco más puro, más desmezclado, ¿no? En cambio, si ponemos la admiración, fíjense que es una diferencia bastante importante, pero a la vez cercana, muy sí, cercana a lo que es admirar a alguien de envidiarlo. Me parece que la admiración tiene que ver con identificarte al otro, ver que el otro, no sé, querer ser un poco más como el otro, no decir a mí me falta esto que el otro tiene. claro. Y la gratitud es cuando nosotros decimos gracias, o cuando una linda palabra, ahí es justamente expresión de la pulsión de vida. Freud no se mete con eso igual porque es justamente una discípula de Freud. Pero sí, las emociones nosotros vamos a tratar de trabajar con las negativas. Las positivas, o sea, lo que anda bien no lo vamos a tocar. Claro. O sea, de hecho, nosotros vamos a tocar estructuras que el paciente trae heredadas, pero hay un montón de cuestiones heredadas que no nos metemos porque se ve que le hace bien al paciente. Claro. Una pregunta sobre la pulsión de vida y pulsión de muerte. Sí. ¿Cómo es? ¿Viene por el envejecimiento o no tiene nada que ver? No viene por el envejecimiento. De hecho, podemos ser viejos muy alegres siempre y cuando, bueno,
no acarreamos, no sé, cuestiones irresueltas, como decíamos, ¿no? Que es lo que nos provocó angustia, síntomas, inhibiciones. Bueno, si eso lo trabajamos, podemos ir creciendo saludablemente. Para mí, no diría que es algo por una cuestión evolutiva. Es más, me parece que es esa tendencia a la agresión innata que Freud dice que tenemos y que hay veces que es inevitable. Es decir, nosotros no pretendemos que haya una pureza, seamos súper virtuosos. No, con que más o menos nuestros deseos inconscientes negativos, agresivos, estén ahí en la conciencia, ya seguramente podamos hacer un juicio adverso de ese deseo negativo, que tiene que ver con la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es justamente como, es medio una incoherencia, es como que el hombre en realidad no quiere hacer las cosas bien para Freud. No todo el hombre, no todo, o sea, el hombre, el individuo, ¿no? No quiere, hay parte de eso de él que quiere destruirse, es así, y destruir al otro. Y hay otra parte que no, que quiere invitarlo a tomar mate, pasarla bien y no sé, qué sé yo, tomársela, como decíamos, la muerte, la finitud, tomarse las enfermedades, todo eso, tomarlo con un poco más de soda. ¿Eso viene también por los patrones en la infancia o viene innato? ¿Cuánta pulsión de muerte tiene y cuánta pulsión? Bueno, está bueno eso, porque en un momento critican la concepción de pulsión de muerte por ser algo como medio organicista, medio biologicista, y en realidad no va por ahí, me parece. Yo creo que sí tiene que ver con lo ambiental, sin duda, lo que decíamos de la transferencia, esos clichés, dice Freud, esas formas de amar a estos cuidadores primarios que decíamos, a quien encarna pueden ser papá, mamá o lo que sea, o un padre o una madre, pero alguien que tenga esas funciones de suficientemente buena, como decíamos, que pueda reinterpretar el llanto del niño, y esa cuestión de prohibición, lo que es la castración. Para el psicoanálisis, la castración es una cuestión fundamental. Entonces, castración en el sentido de que no estamos completos. Sí. La completud es una ilusión. De hecho, después Lacan, que es quizás, bueno, y para ir también a lo que queríamos charlar, de la cuestión de Argentina, perdón, de la cuestión al menos de la facu de psico, que tiene una clara orientación lacaniana. Entonces está bueno poner en juego no solo las ideas de Freud, sino aquellos que lo continuaron, que lo releyeron. Y me parece que, bueno, Lacan justamente dice eso, que el yo es una ilusión. Está doblemente determinado nosotros. ¿Por qué? Porque estamos determinados por quienes nos identificamos y a su vez ese yo ideal que nosotros perseguimos, por el cual somos tan autoexigentes, persiguiendo el romperla en todo básicamente. Sí. Eso está determinado, o sea, esos rasgos de a qué ideal nosotros nos vamos a identificar está determinado por ese otro que nos muestra al espejo, ¿no? Para hablar un poco del estadio del espejo, ahí es cuando nosotros vemos en la imagen que devuelve el espejo a un otro, nos identificamos con el semejante, y ahí así nos creamos nuestra identidad, por así, entre comillas, con nuestro nombre, con lo que nos gusta hacer. Y también se basa mucho en cuando uno es chico, ¿no? Supongo. Absolutamente. Los que uno tiene de chico. Exacto, eso nos marca, que son los padres al principio. Claro. O un derivado de los padres, para Freud al menos, o sea, la primera identificación primaria, no mediada, directa, es hacia los progenitores, o sea, nosotros somos lo que, digamos, de alguna manera nos dicen ser, y después ahí, cuando ese discurso del otro no nos sentimos tan identificados, ahí es donde quizás el hecho de la evolución y crecer hacia nuestros propios ideales. Que es, me parece, lo que pasa en la adolescencia. Que en la adolescencia se duelan algunos ideales paternos, otros no, y se buscan los ideales propios, los ideales nuestros, que después, no sé, por ejemplo, qué vamos a estudiar, a qué nos queremos dedicar. Yo,
tuve que duelar esa cuestión de que mis viejos querían que yo, para mí, me parece, ¿no? Que yo hiciera plata. Claro. Y de repente yo dije, bueno, pero ¿qué pasa si la vida para mí no va tanto por ahí? Entonces ahí se veía que, bueno, quizás empecé a pensar en cuestiones ligadas a la vocación. Se habla en el psicoanalismo de Freud o de Lacan de una cierta misión, de una cierta vocación, o es muy, digamos, terrenal, se quiere decir. Está bueno. Una misión, sí, la misión es la de analizar, o sea, nosotros la posición del analista es la de que el paciente venga, traiga su conflicto inconsciente y que nosotros le ayudemos a hacer algo con eso. Me parece que la vocación, en ese caso, yo lo juntaría con el deseo, sí, con el deseo del analista, de analizar, un deseo que es importante, si nosotros vamos a dar una intuición sobre algo y no estamos seguros, para no caer en un psicoanálisis, lo que es fundamental es el propio análisis para ver nuestros puntos ciegos, para poder manejar justamente la transferencia, el vínculo, entender, nosotros haber analizado nuestro inconsciente, además para creer en el inconsciente. La relación terapéutica se crea en el momento en el que nosotros suponemos un sujeto del inconsciente. Al estar seguros que está, de repente el paciente empieza a asociar y trae una asociación de la infancia, eso que habíamos hablado, que también es interesante charlar de algo, de alguna partecita clínica también. Se me fue la palabra. Sí. ¿Inconsciente? El inconsciente. Sí. ¿El inconsciente es algo filosófico o tiene alguna comprobación más científica? O sea, no sale en una radiografía, eso desde ya es más. Yo creo que es algo filosófico y también deja de serlo, insisto, cuando un paciente, vos le mostrás la regla fundamental, o sea, la de la libre asociación, y asocia con algo de repente, cuando tenía 16 años, una reacción que tuvo el padre cuando se compró su primer auto, ¿no? Que en este caso fue una reacción no de orgullo, como seguramente esperamos todos, porque a los 16 años comprarse un auto, apareció algo así como: yo a tu edad estaba laburando, ¿no? Como una cuestión de, no quiero decir desprecio, pero como una cuestión de que en el momento en que vos necesitas la aceptación del otro, bueno, ahí viene, ¿no? Esa cuestión. ¿Qué pasa cuando este otro, que tiene que ser suficientemente bueno, un poco te sentís que no está en su faceta amable? Hay algo interesante sobre el padre, por lo menos a mí me interesa, que es el tema de la prohibición. Uh-huh. Yo creo que debe haber una fricción entre el hijo y el padre cuando le prohíbe algo, pero también creo que es algo necesario el hecho de no dejar que haga todo. ¿Cómo ve el psicoanálisis? ¿Cómo lo ves vos eso? Está buenísima la pregunta, Fede. Me parece que yo coincido que es absolutamente necesario. De hecho, nosotros entramos a la cultura justamente por no cometer el parricidio. En el caso de Freud, cuando analiza al varón, al varoncito, dice, no. O sea, se instituye la cultura en el momento en el que nosotros decidimos no matar al padre y no poseer a la madre. De hecho, quien lo hizo, Edipo, terminó sin ojos, ¿no? O sea, fíjense como que hay un castigo inevitable por romper las reglas básicas de la cultura. Entonces, gracias a esa prohibición es que somos seres sociales. Si no, estaríamos en un estado de naturaleza. Freud habla ahí en Totem y Tabú, habla de justamente un padre que es la ley, que está con todas las mujeres, dice, y que los hijos, la única opción que tienen para derrocarlo es aliarse y matarlo. Y eso crea la culpa, justamente, porque no es que una vez que lo derrocaste y que rompiste con su tiranía, bueno, al fin y al cabo era tu papá. Entonces, como que nosotros pensamos que el padre que
que nos llega es justamente el padre muerto. Es como, es esa cuestión que está internalizada en nosotros. Y me parece interesante también hablar de eso, de la culpa que nos persigue quizás en la tradición cristiana, nos persigue desde que nacemos, ya a priori tenemos un pecado originario que llevar adelante, y en la vida cotidiana nada, nos pasa. Creo que es las cosas que, un mínimo común denominador que se ve, al menos que vi en este tiempito, es la cuestión de la conciencia de culpa, cómo nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos. Y eso me parece que tiene que ver con la tripartición del aparato psíquico que hablábamos también antes, fuera de cámara, de la cuestión del super yo, de esa instancia que nos somete. Hay un poco de Nietzsche también ahí quizás, ¿no? La idea también de abandonar la culpa quizás originaria cristiana, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, el ello, que es otra de las instancias, que es la pulsional, lo que hablamos de pulsión de vida y pulsión de muerte, Freud lo pone como un gran reservorio pulsional, lo que sería, hay una metáfora muy conocida que es como el caballo y el yo es el jinete. Entonces, el ello es una cuestión que toma justamente de Nietzsche, por lo que tengo entendido. Habría que, para el capítulo de Gianni, el gran Gianni, después nos podría ilustrar, claro, un poco más acerca de Nietzsche, pero estoy re de acuerdo. O sea, yo cuando leí una partecita, alguna parte de alguna obra, como que me parecía exactamente eso. Como que, de hecho, creo que Nietzsche habla de la etimología de la culpa y es justamente el deudor, el que está, la moral del esclavo sería aquel que está sometido a un amo al cual le debe la vida prácticamente, y nosotros hay veces que vivimos así para con nuestros padres, por ejemplo. Es como que medio que hay una cuestión de deuda hacia ellos. En mi caso tuve que hacer una carrera. Mi psicóloga me decía, le regalaste una carrera a tus viejos. A partir de ahí pude estudiar lo que yo quería. Es más, pude estudiar lo que yo quería cuando me fue mal en mi trabajo. O sea, fíjense como hay algo ahí de, una vez que la vida me castigó, por así decirlo, ahí yo dije, bueno, ahora me toca hacer lo que me gusta. Entonces, es eso, salir de esa mirada que Nietzsche lo dice o sea, lo dice bien claro, y me parece, ¿no? Sí. Salir esto de hacer una transmutación de los valores, ¿no? O sea, empezar a pensar que la vida vale la pena vivir si es acorde al deseo que nos habita. Me parece que eso es un poco la ética del psicoanálisis. ¿Cuál es el deseo que nos habita? Ir a buscarlo, hacer lo que nos gusta, tratar de elaborar las cosas que nos hacen mal y nos sacan de nuestros vínculos positivos, nuestros hobbies, lo que sea que cada uno decida hacer. ¿Y crees que también mucho, digamos, quizás moviéndonos un poco, ¿no? Esto de los deseos también está muy ligado a los sueños, ¿no? ¿Nos querés contar un poco la relación entre sueños y deseos? Está buenísimo eso, Tommy, porque Freud entra en el siglo XX, en el 1900, publica la interpretación de los sueños, que se considera el gran capolaboro de Freud. Algo que lo hace a los inicios de su obra, de hecho. Porque Freud creo que muere en el 39, o sea, Freud 39 años antes de la muerte, él escribe un montón después, plantea que la tesis, me parece, la tesis fundamental del libro de la interpretación de los sueños, es que todo sueño es un cumplimiento de deseo. Entonces, sueño y deseo está absolutamente relacionado. Por eso se le piden sueños al paciente. ¿Por qué? Porque hay algo del sueño que nos muestra cierta verdad inconsciente censurada. Nosotros cuando dormimos puede aparecer un deseo inconsciente, y ¿qué hace? Digamos, la instancia censuradora lo reprime. O sea, pone, por ejemplo, yo tengo una pelea con mi viejo, yo quiero derrocar a mi viejo, hablábamos ahí de ese deseo parricida. Probablemente en el sueño no aparezca que yo estoy matando a mi papá, aparezca que yo estoy desafiando a un amigo. ¿Por qué? Porque si no me despierto. Claro, y el sueño, dice Freud, es el guardián del dormir. Entonces, nosotros lo que queremos es descansar. Si aparece un deseo inconsciente,
lo que hace, lo que hacemos, lo que hace el aparato psíquico es quitarle la carga a ese deseo inconsciente y desplazarlo en otra representación que sea un poco más amable, al menos que nos permita seguir durmiendo un rato más. Si no funciona ese proceso de censura onírica, nos despertamos angustiados. En ese caso es la pesadilla, el sueño de angustia. Pero bueno, me parece que sí tiene absolutamente que ver. La pesadilla, según lo que nos habías contado en la primera charla que tuvimos, era un castigo del yo por no haber podido cumplir algo. ¿Es así? Totalmente, sí, es el no haber cumplido, estar a la altura del ideal. O sea, acá que decíamos el super yo, esta instancia que es una instancia inquisidora, Freud le dice la conciencia moral, es el heredero del complejo de Edipo, o sea, de ese complejo que nos estructuró, el heredero es el super yo, es esa instancia, esa parte de nosotros que nos amedrenta y que se ve en la clínica con el autorreproche, o no en la clínica, en la vida cotidiana. O sea, cuando vos ves que alguien, un amigo que está diciendo, no, pues soy un choto, que no, porque hice mal esto, y bueno, ahí parece que el ideal está pegando con la regla, como cuando el siglo pasado te pegaban por no saber. Justamente el super yo es lo que viene después de esa instancia censuradora que no te permite matar a tu papá y estar con tu mamá, ¿no? Y una pregunta, Sí. el super yo, para el psicoanálisis, ¿es bueno que esté atrás o no? Está buenísima esa pregunta. Para mí no. O sea, para mí está bueno que el yo reconozca que tiene responsabilidades. Es decir, obviamente que nos tenemos que hacer cargo de nuestros actos. Pero el super yo lo hace de una manera agresiva. No es que te lo indica como quizás alguien te lo indica de, che, digamos, podés mejorar tal cosa. No, ves que sos una mierda. O sea, comparado con esto sos una mierda. Y no tiene nada positivo en eso. Sí, obviamente, son mandatos. Por ejemplo, el super yo, Freud dice, no matarás a tu prójimo. Los 10 mandamientos cristianos, claramente sería... O sea, hay algo del super yo que es necesario también, porque si no estamos en un estado de naturaleza. Claro. Pero quizás hacerlo cuando uno... Lo mismo que un profesor puede enseñar con amor, en forma amable, o te puede, digamos, castigar cuando no performeas de una determinada manera. El super yo castiga todo el tiempo, porque justamente Freud lo ve como paradójico. Porque cuanto más lográs, Más alto tenés la vara. Exacto. Por ejemplo, la nota de los exámenes está clarísimo. O sea, vos te sacás un 8, te podrías haber sacado un 9. Te sacás un 9, un 10. Y te sacás un 10, podrías haberte sacado un 10 habiendo salido con amigos la noche anterior. Es como que es una cosa... Siempre se puede mejorar. Siempre. Y ahí está el problema. Por eso hay que meterse, nosotros como analistas nos tenemos que meter con el super yo y lo que hablamos es la conciencia de culpa. Claro. Y apuntar a quizás bajarlo un poco. Sí. Sí. A que armonicemos más con cuando nos equivocamos. Básicamente, me parece que va por ese lado. O sea, equivocarnos con un poquito más de paciencia, aprender lo que nos dicen todos. Bueno, aprendés cuando experimentás. Cuando Claro. experimentás te equivocás. Entonces, el problema, otra de las cosas que estudia el psicoanálisis es la inhibición. Vos si estás tan preocupado por no equivocarte, bueno, como cuando les conté que jugaba al handball federado, yo estaba tan preocupado por equivocarme que prefería no entrar a jugar. Entonces, Hay mucho perfeccionismo también ahí, ¿no? totalmente, el super yo es la búsqueda constante de un perfeccionismo que a su vez es solo una idea, entonces jamás lo vamos a alcanzar. Es una vida un poco medio de mártir. De hecho está asociado con la cuestión masoquista, ¿no? Como ir por la vida pagando deudas, como decíamos antes. Una pregunta, la culpa Uh-huh. es un tópico que está muy, muy seguido en el psicoanálisis. ¿Viene por una traición hacia alguien que te dio algo y vos no lo pudiste cumplir o no fuiste correspondiente con lo que él quería? ¿O viene desde otro lugar? Está bueno porque viene primero de eso, pero es más la culpa consciente. Eso es cuando vos te das cuenta que te equivocaste porque, no sé, no reconociste a un otro que querés o
no estuviste a la altura del respeto de las normas sociales. Otra cosa es cuando es una culpa fantaseada. Con esa el psicoanálisis se mete en realidad. O sea, con la que vos pensás que, no sé, que deberías haberle contestado mejor a tu compañero de trabajo y en realidad, nada, qué sé yo, hay veces que lo que hablábamos antes, la agresión, la pulsión de muerte, que se materializa en estos vínculos, es un poco interna a nosotros, interna, endógena, no sé, como es inevitable. Claro. Entonces, bueno, meternos con esa parte del yo, en realidad no sé si parte con lo que está arriba del yo, con el super yo, para que no lo incite tanto al yo a perseguir ideales que nunca va a alcanzar y que así se nos va la vida. Claro, tal cual. Y bueno, quizás centrándonos por ahí, ¿les parece bien por ahí centrarnos un poco más ahora en Argentina como tal? ¿Por qué sentís que el psicoanálisis funciona tan bien acá o es tan difundido? Yo creo que la respuesta creo que hay algo ligado a lo histórico, me parece, que nos habían explicado en la Facu, cuando vimos la historia de la psicología, vemos que los psicólogos hasta 1985 no podíamos ejercer acá en Argentina, entonces éramos ayudantes del médico. Y como el médico tenía el saber occidental, ahí sí, estandarizado, con el método experimental, cuantificado y demás, nosotros teníamos que ser una especie de filósofo que estuviéramos a su lado y que lo acompañáramos tirando hipótesis más flasheras. Entonces es como que la tarea que nos tocó lo empezamos a hacer vía la introducción de la corriente lacaniana. O sea, entra esta corriente post-freudiana que se dio en Francia, en París, y hay algunos estudiosos como Massota que lo traen, lo empiezan a estudiar en grupos de estudio, a explicar. Es como que hay algo que culturalmente agarró y está arraigado a la cultura, al menos porteña, al menos. ¿Sí? Me parece que en Córdoba también y alguna otra gran ciudad también. Es muy común que haya mucho psicoanalista y que haya mucho paciente que va a psicoanalista, cuando se nos ríen en otras partes del mundo. O sea, yo hablo acá del psicoanálisis, soy fanático, pero la verdad que no hay que ser un termo tampoco, en el sentido de ver que en pocas partes del mundo sigue esta cuestión ferviente a estudiarse, a verse los fantasmas que están ahí. No, hoy en día es más por la onda de las neurociencias, quizás, sí, o por la psicología social, más del impacto no de la cuestión de la fantasía. Creo que el psicoanálisis es el que se encarga de estudiar la realidad psíquica, el mundo, de cómo percibimos la realidad, más de qué es la salud, por ejemplo. Por eso digo que es algo más de filosofía, porque no es te voy a dar un par de herramientas para que dejes de tener determinados síntomas. No, el psicoanálisis no quiere llevarte a un estado anterior, o sea, cuando no estaba sintomático. El psicoanálisis quiere que haya un cambio en la forma en la que percibís la realidad y en la forma en que te afrontás a la realidad. Por ejemplo, hay algo que se llama fantasma, que es lo que sería la fantasía psíquica, la realidad psíquica, la fantasía, que es cuando nosotros estamos en una posición de objeto ante el otro. O sea, el psicoanálisis intenta ver cuál es nuestra posición ante las cosas. ¿Vamos acorde a nuestro deseo? ¿Tenemos una posición activa? ¿Somos seres determinados y fuertes? ¿O somos, como hablábamos antes, del rebaño que quizás, ojo, está buenísimo ser el rebaño, pero me parece si no te identificás con ese rebaño? Y quizás el líder del rebaño no considerás que tiene que ser más tu líder. Una pregunta, ¿cómo convivís vos con el hecho de que la filosofía y el psicoanálisis esté como menos estatus que la medicina o otras prácticas? Lo que pasa si lo querés así también, porque por ahí me decís, no, el psicoanálisis se va bueno, a igual. Nosotros, Lacan dice que el psicoanálisis toma el residuo de la ciencia, o sea, como que el sujeto es
El psicoanálisis es aquello que la ciencia no pudo estudiar, nosotros lo vemos así, o sea, como que nosotros somos un complemento a la ciencia. Para mí no, para nada tiene un estatus, de ninguna manera tiene un estatus inferior a ninguna práctica, ya sea el psicoanálisis como bueno, una terapia cognitiva conductual, ¿no? Claro. Que se orienta más en la conducta. Por lo que sé, la verdad que sé poco de eso, pero por lo que sé se orienta más en la conducta, en cambiar ciertos hábitos, también en ver qué creencias y patrones están detrás, pero más, me parece que una terapia así, por lo que me han contado, es más, viste, vos le dejás ciertas tareas para que trabaje con, bueno, tiene una imagen, el espejo no le devuelve una imagen amable, bueno, cómo hacer para que uno se amigue, no ir a buscar cuando alguien te vio como un desecho y vos ahora te ves como un desecho, o sea, me parece que esa es una de las diferencias. El psicoanálisis, insisto, no quiere borrar el síntoma, no piensa que la salud tiene una definición de la OMS, ponele, y nada más, sino que es, Freud dice que estar saludables es amar y trabajar. En el momento en el que podamos tener un vínculo con un otro que nos gratifique, que nos dé un sentido a la vida, y en el momento en el que nosotros hagamos un trabajo intelectual que no tenga que ver con la reacción impulsiva, con la satisfacción pulsional, sino más con que el otro esté en escena, un otro que valore, o sea, en el lugar de, creo que el psicoanálisis intenta que en el lugar donde está el deseo agresivo, sublimarlo. Es decir, hacer una meta, se llama de meta inhibida, o sea, lo que es generalmente siempre una meta sexual o agresiva, poner una meta más que tenga valor social. O sea, por eso el arte justamente es como el gran ejemplo de la sublimación, donde vos encontrás como parte, me parece, te encontrás como amigado con el universo, ¿no? Y haces algo por amor a hacerlo y que después es valorado por un otro, porque bueno, se ve que había algo que vos entendiste en ese momento, percibiste, y creo que va por ahí. La cura del psicoanálisis creo que va por ahí. No va a darte recetas sobre cómo vivir la vida. ¿El arte puede ayudar a un psicoanalista para ver el inconsciente de un paciente? Sí, está re buena esa pregunta porque sí, de hecho Lacan toma el surrealismo toma Lacan, o sea, es como que ahí empieza a haber una fusión. De hecho, los surrealistas, por lo que tengo entendido, sus obras las hacían a medio dormir, o sea, se despertaban, Sí. ¿no? Sí, Ustedes lo Tal estudiaron. cual, sí, Sí, sí. bueno. Como que se despertaban y justamente, no te digo que anotaban un sueño, pero más o menos es eso, porque Sí, era... hay muchos escritores que se escribían recién despiertos. Sí, exacto. Sí, pintores también, así que sí. Sí. Bueno, por eso sí, yo creo que el arte va por algo inconsciente, pero valorado. O sea, porque lo inconsciente puede ser muy valorado o puede ser, en general es como la parte más oscura del ser humano. No siempre, pero en general nosotros trabajamos con la parte oscura para, no sé, volverla más amigable. Claro. Y hay algo quizás, no sé si precisamente en el arte, pero digamos, se entiende quizás algo, mencionaste como una especie de estar conectado con un orden del universo o algo parecido, digamos, todos estos filósofos o psicoanalistas, no creo que no son creyentes, ¿no? O sí lo son. Está muy No lo buena. sé. No, estoy de acuerdo. No, hay una cuestión de que si vos sos psicoanalista, o sea, Freud a la religión le dice ilusión. En el porvenir de una ilusión son los escritos sociológicos de Freud, porque Freud es tremendo pensador, tuvo escritos antropológicos, escritos sociológicos. Acá habla de la religión, Freud. Y para Freud la religión es una ilusión, nada más ni nada menos. Es como el opio de los pueblos, lo mismo. Es eso. Es una droga que en este caso te permite fantasear que hay un padre, porque recordemos que para el psicoanálisis todo es una reedición o es una cuestión que está desplazado lo que es nuestro padre protector, hablábamos, primero que prohíbe, pero también que protege. En este caso, al menos en la religión cristiana está bien clara que el Dios nuestro, el papá de Jesús, no quiero blasfemar ni mucho menos, pero es como Freud dice un sentimiento oceánico en un momento cuando habla con un amigo y pensando a la religión, justamente
le envía este texto, El porvenir de una ilusión. Y para Freud lo ve como algo de que tener la esperanza de que alguien nos va a arropar, de que alguien nos va a proteger, mismo de que alguien nos va a dar algo en el otro mundo si este mundo fue una mierda. También como que es esa manera pragmática de vivir la vida un poco más seguro. Que está bueno por un lado, porque, viste, qué sé yo, estar ilusionado está bueno, pero por otro lado es más, bueno, si empezamos a pensar que en realidad ese padre protector es una ilusión nuestra, quizás podamos empezar nosotros a hacernos cargos de que nuestro porvenir no dependa de un otro que nos va a salvar las papas. Claro. Es como que pasa más la responsabilidad en uno mismo que en la religión. Exacto, sí, re. Muy interesante eso. Volviendo quizás un poco a esto de Argentina y de, digamos, tener un consultorio, ¿cómo ves quizás algo ya mucho más pragmático, ¿no? El proceso de clínica, consultorio. ¿Cómo Bueno, lo viviste vos quizás? sí, el proceso fascinante, la verdad. O sea, alquilar un consultorio, nunca lo había pensado, que iba. Yo cuando les decía, antes era como un proyecto, estudiar, me sentía un estudiante y nada más, y eso no me hacía bien la autoestima. Ahora hay como algo de, bueno, tengo mi consultorio, están viniendo personas a compartirme su malestar, a compartirme sus sueños, y eso es como que ahora yo me siento así un psicólogo, me siento un psicólogo porque me doy cuenta que me ponen en ese lugar donde tenés una responsabilidad enorme, porque quizás vos estás a cargo, o sea, la verdad es que sos el responsable de la salud mental de alguien. Sí. Entonces, bueno, por algo decíamos del análisis personal, y la otra pata, además de la teoría, o sea, son tres patas. El análisis personal, para ver tus puntos ciegos. La otra pata es la formación teórica, leer a los grandes maestros. Y la última es la supervisión, o análisis de control se llama, que es cuando yo voy con un sensei, ¿viste? Es una especie de Jedi, ¿no? Yo soy el Padawan, el aprendiz, que trae algunos casos, y el Jedi es el que tiene 40 años de clínica y es el que realmente intuye por dónde va la mano. Claro. O sea, y muchas veces pregunto, che, vos decís que el problema de este paciente va por acá, y juntos desentrañamos eso. Por eso no tiene que ver con algo científico, no es que está comprobado que si digo tal cosa voy a provocar. No, es más en el terreno de lo que se va formando, en ese diálogo entre inconscientes, en el mejor de los casos, inconsciente del analista, un inconsciente instrumental, donde podamos hacer uso de este camino hecho en nuestro propio análisis. Y bueno, eso me está resultando apasionante. ¿Cómo fueron los primeros pacientes? Los primeros pacientes yo estaba con mucho nervio, la verdad. Transpiraba mucho, que es algo propio de la ansiedad, lo estudiamos, ¿no? La ansiedad se siente en el cuerpo, palpitaciones, sudoración. Bueno, a mí me pasaba por ese lado, estar muy, como que siento que me irradiaba mucha energía el cuerpo, porque era una situación como de la nada. Vos pasás, medio que te autorizás a decir, bueno, puedo hacer algo con el padecer de esta persona que viene acá confiada en que yo voy a poder hacer algo. Entonces, mínimamente es no cagarla. O sea, es no, por ejemplo, yo veo algo en relación a sus padres, pero no lo voy a decir inmediatamente. Primero porque es una hipótesis. Segundo porque hay algo que puede ser real y no terapéutico. O sea, el analista tiene que ser terapeuta también. Analizar, pero después lograr de que esa visión sobre las cosas, teniendo en cuenta a lo que hablábamos de el síntoma como una metáfora de algo no elaborado, tiene que lograr tocar la fibra justa para que sea algo terapéutico y no dañino. Claro. Entonces me parece que ahí esa era la primera emoción. Y después la emoción de que, como les decía, yo estudiaba Freud, siempre me gustó, me empezó gustando la práctica como paciente, pero en el momento en el que vos pedís
a un paciente que asocie y asocia y de repente habla de una escena, por ejemplo, hay una escena que me pareció fantástico, que se veía un poco esta cuestión que hablábamos del fantasma, que es como una estructura, un guión, mediante la cual ves la realidad, como un marco mediante el cual ves la realidad, unos lentes. Era, en este caso, que un paciente o una paciente lo dejaban, y lo dejaban por celular, lo dejaba su pareja, y esta persona lo que traía era que se sentía muy solo. Entonces cuando empezamos a indagar por qué, digamos, yo no es que le decía, bueno, a veces está bien estar solo, no, yo intenté decir, bueno, ¿de dónde vendrá esta sensación de soledad? Y de repente el paciente dice que se acuerda de una situación donde su pareja, a una edad corta, ¿no? La adolescencia, preadolescencia, adolescencia, lo dejaba por celular. Y ahí estaba claro lo que decimos, como objeto de un otro, en este caso objeto de desecho, porque te desechan. En este caso, fíjense qué interesante que ya tenía esta pareja un nuevo partener sexual o sexoafectivo. Era como que lo dejaba como si fuera, como decimos, un perro, ¿no? A ver, así se sentía la persona que vino a consultarme. No es que yo consideraba que lo habían dejado como un perro, ¿no? Sino como que él sentía que había algo de un destrato que empezó como a formar como estructura en sus relaciones digamos, de la vida, exacto. Era como ese miedo a volver a ser dejado. Y seguramente eso, si seguimos indagando, tiene que ver también con relaciones aún más arcaicas, como hablamos en general, con los padres o quien cumple esa función. Qué rol tan complejo que tiene el padre, ¿no? En el sentido del psicoanálisis, más allá de la crianza, de darle todo lo que pueda a un hijo, pero a vos me imagino que te interpelará muchísimo, que vas a ser padre dentro de poco. Sí. ¿Cómo va a ser la crianza? Bueno, la idea, me gusta mucho hablar de Ítalo, porque es como ¿Ítalo, el nombre? Sí, Ítalo. Lindo. Gracias, sí, estamos con Guille, estamos re entusiasmados, parece que van a ser a fin de mes, así que es como ya. Y sí, lo de la crianza está buenísimo pensar eso, porque yo consciente o inconscientemente estoy todo el tiempo pensando cómo voy a ser como papá. Yo creo que voy a estar contento si él elige en paz sus hobbies. Me parece que su carrera y su... Sí, lo que le gusta, lo que no le gusta, no sé, si encuentra ese andar tranquilo donde vos más o menos te vas desarrollando emocionalmente, económicamente, profesionalmente, o sea, eso es lo que un poco me parece que yo deseo para mi hijo, que logre eso, que tenga la suficiente estabilidad emocional, cosa que yo no tuve cuando era más chico. Entonces, como tratar de un ambiente lleno de comprensión, me parece, te diría, como una cuestión así de no estar mirando lo demás desde ya, que no analizándolo, por supuesto. ¿Se puede hacer eso? Se puede, sí. Sí, es un vicio el del análisis. O sea, de hecho, el sujeto del inconsciente para Lacan aparece en un consultorio, en la sesión. Si no hay. Si no hay, es lo que se le dice interpretación salvaje, psicoanálisis silvestre, que es poner en el otro en jaque al pedo. Claro. Porque el psicoanalista te pone en jaque. Sí. O sea, te dice, che, pero me lo acabas de decir, venimos trabajando hace 3 meses que es lo contrario que querés. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el paciente permite poner en jaque? Porque el psicoanálisis, justamente, el psicoanalista es neutral, no está diciéndole tenés o no que hacer tal cosa. Entonces, me parece que sí, yo debería dejar que Ítalo, me parece, encuentre sus juguetes y no decirle juega con este o no, esto está mal, ir viendo hacia dónde él va, acompañándome, ¿viste? Mientras él va creciendo. Claro, mientras florece. Mientras florece lo que sea que tenga que florecer. Pero sí hablábamos de la prohibición, que es un poco... sí, no es un poco, no hay que tener huevos, o sea, se le dice psicoanálisis función paterna, lo puede hacer, por supuesto,
la madre, pero es algo de lo que hablamos de castrar. Se castra doblemente a la madre, vos no reintegrarás el producto, o sea, que es el hijo, y también se lo castra al hijo. ¿Por qué? Porque no vas a, o sea, lo único que yo voy a hacer como padre es prohibirte que estés con tu madre. Vos vas a tener, se le dice, los títulos en el bolsillo para, dado ya tu desarrollo sexual, puedas elegir al partener que quieras o la partener que quieras, pero, digamos, sí tenés la función de, bueno, tener un rol ahí. O sea, Claro. en el momento en el que el bebé va a estar pegado al pecho materno, tenemos que empezar a hacerle entender, desilusionarlo, se le dice, de a poco, de que no es un uno con la madre, sino que él es uno en un mundo de... o sea, romper ese egocentrismo que tiene el bebé de creerse que es el único objeto en el mundo, que a su vez no es solo él, sino es una diada, una unión, una ligación con la madre, como una simbiosis. Romper la simbiosis sería. Claro, pasa muchas veces en infancias que me imagino que no conocen lo del complejo de Edipo y eso, que a veces se une la madre con el hijo para pelear con el padre sobre alguna cosa. ¿Eso tiene que ver con el complejo de Edipo o va más por Para otro mí lado? sí, a menos de la alianza por parte del hijo con la madre, sin duda. De parte de la madre para con el hijo, no creo, o sea, ojalá que no. No, no. O sea, obviamente hay algo de que hay padres y madres que realmente no dejan crecer, no pueden dejar crecer a los pibes, no pueden dejar de volar, como se dice, esa cuestión bueno, de eso, de que crezcan. O sea, no es solo una cuestión de sexualidad, es una cuestión de que el pibe se equivoque, no que el padre o la madre lo sobreproteja. Eso es tremendo, porque no va, o sea, entiende que nunca se equivoca haciendo las cosas bien o mal, porque hay un otro que le limpia los errores, y al fin y al cabo no sabe qué quiere, qué no, con qué puede arriesgarse. Es como que, obviamente que no se puede predecir. El psicoanálisis nunca intenta ir hacia adelante, sino hacia atrás, justamente, ¿no? Pero sí podemos decir que si hay una sobreprotección al pibe o hay una simbiosis, ya sea con el padre o con la madre, yo no sé si va a ser lo mejor para el futuro de esa joven persona. Claro. Y muchas veces quizás pasa que los padres le prohíben algo hacer al hijo, ¿viste? No sé, no tomes o no hagas algo. Y quizás de tanto prohibirlo, hasta el hijo termina teniendo más ganas, ¿no? Eso también pasa muchas veces. Recontra, absolutamente. Sobre todo en la adolescencia, donde vos un poco te marcás en oposición a lo que te dicen. O sea, vos me decís esto, más voy a hacer lo contrario, porque además el gusto de lo prohibido. Claro. O sea, el gusto de transgredir nos hace sentir vivos, la verdad. ¿Y crees vos, y no sé si el psicoanálisis tiene una visión sobre esto, que el hecho de dejar de decidir a uno lo hace más responsable de sus acciones? Totalmente, sí. El hecho de que uno elija... Es que ese es el objetivo del psicoanálisis. Que dejarlo pasar un umbral, que vos estás como perdido, como turco en la neblina, no sé cómo es el dicho, ¿no? No lo No lo conozco. conozco, no lo conozco. O algo así, quizás no es Puede así, ser. pero digo, estás recontra perdido. Bueno, el psicoanálisis lo que hace es ayudarte a que puedas mirar y decir, es por ahí o es por ahí. Pero siempre va a ser el paciente el que dé el paso. O sea, en el mejor de los casos, ¿no? Quizás no lo logra, no sé, tratamiento fallido, no se entabla el vínculo terapéutico, pero digo, la idea es que pueda decidir por su cuenta y encontrar lo que le hace feliz y pagar el precio de la decisión. Claro. Pagar el precio, o sea, amigarse con eso, con la pérdida. Me parece que eso tiene que ver con lo que decíamos de la castración. Amigarse con que no puedes todo, amigarse con que la adultez, la madurez, la plasticidad, la flexibilidad tiene que ver, me parece, con aceptar nuestras limitaciones, pero estar comprometidos con al fin y al cabo, nuestro proyecto. Claro. Y bueno, quizás para ya estar cerrando, ¿vos qué le dirías a alguien que por ahí, como vos, necesita ese salto de fe para estudiar psicología, para ser psicoanalista? Digamos, ¿qué consejo le darías a alguien? Yo lo que... En primer lugar le diría que lean atentamente a Freud, porque Freud es mágico en su lectura, tiene un premio Goethe, o sea, lo premiaron por sus dotes literarias, además de su genio y la revolución que me parece que conllevó
el inicio del psicoanálisis, le diría que lea bien a Freud y que tenga paciencia, que trate de entender. Hay una frase de Freud, me parece que es parecida a: de tus vulnerabilidades vendrán tus fuerzas. Entonces, como que hay algo épico en el psicoanálisis que me gusta, que mismo en uno de los lemas de Freud, sapere aude, atrévete a saber, parece que es eso. O sea, atrévete a saber, a afrontar cuestiones del pasado que nos hicieron mierda, pero que la podemos resignificar vía la ayuda con un otro. Hay un otro que, como decíamos, ocupa un lugar fundamental. Quizás ocupa, por ejemplo, el lugar de padre. Yo, que ahora hombre, ¿no? Soy analista, quizás ocupo un lugar medio paterno, y saber que lo tengo que, justamente, el objetivo es hacerlo de la mejor manera para que se deje de naturalizar lo que se mamó, que muchas veces es algo que lo hizo muy mal al paciente. Mamar formas de vida que hoy en día no te permiten conseguir metas. Claro. Y bueno, para ya finalizar, no te queremos detener más, ¿la mayor satisfacción que tuviste como psicoanalista? La mayor satisfacción. Yo creo que cuando la última vez desciframos un sueño con un paciente, es un capo, joven, recién empezando en la facultad, y que tenía que ver con algo de la culpa que estaba ahí. Él en el sueño se ponía a llorar porque una persona, aparentemente un X, o sea, era un compañero de un deporte que él hace. Que yo de repente dije, ¿por qué te vas a poner a llorar porque este se muera? ¿No? Claro. O sea, eso es lo primero que un analista supone. No es el compañero de un deporte. Claramente había alguien ahí. Bueno, empezamos a ver quién era. Resulta que tenía que ver con que, bueno, nada, le estaba yendo demasiado bien en la vida al pibe. Tiene unas cuestiones a resolver todavía con sus vínculos primarios. Entonces, creo que eso, una satisfacción es cuando encontrás un posible desciframiento del sueño. Encontrás algo latente, algo ahí que el sueño lo dejaba a medio decir. Me parece que eso es una satisfacción porque te ves que hay algo como que hay algo que ya no es igual que antes. Hubo algo de un decir, se le dice, que es irreversible. Ya es como que encontraste una nueva razón de por qué estabas, en este caso, soñando lo que soñabas, pero puede ser pensando lo que pensabas o actuando, que realmente vos ves que le estás dando algo bueno al paciente. Ahí me parece que está el confort. También la cuestión cuando el paciente te dice, che, me siento un poco mejor, mismo hay feedbacks positivos, ¿viste? Cuando un paciente te agradece, es un vínculo de amor de transferencia, le dice Freud. Es un vínculo amistoso, sin duda, que a través del cual, en el mejor de los casos, lograremos darle un poquito más de salud, y no darle, sino que el paciente la conquiste, porque el que suda es el paciente. Y probablemente si entra en análisis se va a angustiar, eso es lo feo, ¿no? Porque va a ir a revisar lo que duele, lo que antes estaba reprimido. Entonces cuando se choque con eso, y va a ser un bajón, porque va a estar la herida de nuevo abierta. La idea es que sane mejor, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Fran. Gracias a ustedes, la verdad que nada, la pasé re bien, muy lindo también disfrutar el contacto previo a la grabación, el amor también a la Colombo, a nuestra escuela, que seguramente debe tener un montón de cosas no tan positivas, pero la verdad que yo siento que me dio una estructura como para después decir, bueno, me gusta esto, me gusta Freud, me la voy a jugar. O sea, me enseñaron a pensar. Y también nada, decirle a Gianni que está en el lugar del ideal, así, vuestro profe de filo. Así que un abrazo para Gianni, que está en Parma. Bueno, muchísimas gracias por vernos y escucharnos.